Vamos a dar inicio a este encuentro por la unidad, fortalecimiento del sindicalismo y el diálogo social para el desarrollo del país. Para dar inicio a este magno evento, pido la presencia del vicepresidente de la CTC, el licenciado Raúl Domínguez, quien nos dirigirá un mensaje. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Marcelo Ebrard, permítanos hablarle de tú. Seré breve porque somos otros muchos más los que estaremos haciendo uso de la palabra, otros 9 más. Hoy este reto llamado México tiene que llevar en su derrotero, en su ruta de acción, el movimiento obrero. Hay muchos, más de 20 millones de asalariados que hoy participan directamente en el Seguro Social y otros muchos más que no lo están y que día a día construyen de manera pacífica este país. Han optado por ser mexicanos de primera, aunque tratados de segunda, con servicios de salud deficientes, con una inseguridad creciente en el transporte y que requieren impulso para poder llegar a sus destinos con seguridad para ellos y su familia. Hoy establecer una serie de lineamientos, seguramente mis compañeros líderes lo habrán de hacer, pero quiero decir a nombre de la CTC que hagamos de este un ejercicio permanente. Hoy en este proceso, como interesado para ganar un espacio para el siguiente proyecto nacional del cual queremos expresarle el respaldo, queremos decir que no termine un 2024, sino que se pueda mantener durante muchos años más. Los y las trabajadoras que hoy representamos requieren igualdad de oportunidades. Requerimos que en el trabajo las mujeres sean tomadas en cuenta, pero no solamente como un número estadístico, sino verdaderamente en la representación. Requerimos inclusión, requerimos participación de todos y este México no se construye en un diálogo de 5 minutos, sino en un diálogo permanente de 6 años. Le invito a que seamos diálogo permanente como hoy lo tenemos nuestros líderes nacionales que aquí estamos reunidos, que tenemos reuniones de manera constante para entender qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer para lograr tener un México mejor. Muchas gracias. Apreciamos el mensaje de nuestro compañero. A continuación, a nombre de la Mesa de Diálogo Sindical, le pedimos al compañero Francisco Hernández Juárez, al ingeniero Francisco Hernández Juárez, nos dé una introducción. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, sean ustedes bienvenidos a este evento que ha sido acordado para realizar con el licenciado Marcelo Ebrard desde la Mesa de Diálogo Sindical. La Mesa de Diálogo Sindical es un esfuerzo por unificar el sindicalismo del país, en donde los telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores, junto con todas las organizaciones que ustedes aquí ven, están en este esfuerzo. Y desde luego este evento tiene el propósito de tener comunicación con uno de los aspirantes, con uno de los candidatos de organizar e impulsar el desarrollo de la Cuarta Transformación, pero todos sabemos que también aspirante a la presidencia de la República. Desde luego que haya sido posible armar este encuentro, nosotros lo creemos fundamental y queremos saber cuál es la opinión del candidato en su relación con el movimiento obrero. Nosotros sentimos que no tuvimos la suficiente presencia en el actual gobierno, no se nos dio suficiente espacio para dar a conocer nuestras preocupaciones y creo que hoy se abre una oportunidad excelente para ello. Así es que gracias por la disposición para la realización del evento y cada uno de mis compañeros tendrá la oportunidad de plantear específicamente cuáles son nuestras preocupaciones. Gracias a todos ustedes.
Presente también, señoras y señores, arriba la mujer trabajadora y sindicalista. Para ello, pido la presencia de la comisionada nacional del CEN del Sindicato de Telefonistas, María del Carmen Llamas. Muy buenas tardes, licenciado Marcelo Ebrard, aspirante a candidato a la presidencia de la República Mexicana, líderes y lideresas sindicales, prensa, compañeros y compañeras que nos acompañan. Es un honor estar ante ustedes trayendo la voz de las mujeres trabajadoras sindicalistas, especialmente por contar con la oportunidad de alzar la voz en un país en donde más del 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Presupone un privilegio tener la oportunidad de cuestionar a quien será el líder de nuestro país y conocer cuál es su visión del territorio que tanto anhelamos mexicanos y mexicanas. Y nuestros cuestionamientos van mucho más allá de juzgar sus propuestas, muy al contrario, están encaminados a analizar cada una de ellas y proponer presentar opciones, alternativas y propuestas viables. Decía Carl Jung que pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga. Yo le agregaría, pensar y actuar es todavía más difícil, aunque es lo que hemos hecho las mujeres trabajadoras durante más de 100 años. Y con ese trabajo, con ese esfuerzo de alzar la voz contracorriente, es que hemos contribuido a crear sindicatos que velen por la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Hoy estamos presentes nuevamente alzando la voz, insistiendo sobre políticas justas de seguridad social para todos y todas en nuestro país, preguntándole sobre sus ideales en torno a la seguridad nacional, no solo en términos tecnológicos, sino en su propuesta a las reformas constitucionales necesarias para hacer frente a los retos de gobernabilidad y seguridad actual del país. ¿Cuáles son sus ideas en torno a la protección de las mujeres y niños a la violencia? Estamos aquí demandando una política de educación que mantenga alejados a los jóvenes de las filas del crimen organizado y deriven en una sociedad informada, una política de educación en donde sea posible que los jóvenes, con sus conocimientos, ímpetu y ganas de cambiar el mundo, nos acerquen a las nuevas generaciones y demostrar que es posible tener acceso a una vida digna por medio del trabajo decente y no caigan, como tristemente lo hacen miles de jóvenes, en garras de la delincuencia por no encontrar una salida honesta a la precariedad con la que se enfrentan al salir al mundo del trabajo. Leía el otro día que tomaría 217 años cerrar la brecha de género, es decir, que mujeres y hombres tengamos igualdad y equidad en todos los sentidos en todo el mundo. Las mujeres sindicalistas queremos trabajar de mano de nuestros gobernantes, impulsando y desarrollando políticas y negociaciones de género y de igualdad de oportunidades en nuestro país. Demostrémosle al mundo entero que con voluntad personal, colectiva y política podremos hacerlo en menos años. Que no es tarea fácil, es obvio. Que es posible, dependerá de la voluntad de todos y todas. Pero si algo sobra en estos momentos en el mundo laboral, es voluntad. Y muestra de ello la podrán encontrar al ver reunidos a los principales líderes laborales de nuestro país
que han decidido poner al frente los objetivos comunes por el bien de los y las trabajadoras. José Naroski decía que los que luchan buscando el bien ya lo han encontrado, y el trabajo que estamos realizando en esta mesa de diálogo sindical es prueba contundente de ello. Sin duda queda mucho trabajo por realizar, pero para las organizaciones sindicales democráticas, la lucha por la inclusión de los jóvenes y las mujeres es una parte ineludible en la labor que debemos realizar para lograr la verdadera emancipación de las y los trabajadores del campo y la ciudad. Propósito que no puede cumplirse si permitimos que se mantenga la discriminación por motivos de género en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. En estos tiempos en que los distintos actores políticos compiten entre sí y se arrebatan aquellas banderas que les permitan obtener mayores réditos electorales, es importante destacar que para las organizaciones sindicales presentes, la inclusión de los jóvenes y las mujeres no es un asunto de moda o conveniencias políticas, sino parte de aquellos principios que hacen la diferencia entre una sociedad con prosperidad y justicia y otra en donde la injusta distribución de la riqueza y la exclusión marcan la pauta. Licenciado Ebrard, ojalá podamos caminar juntos para dejar una huella significativa en el México que tanto anhelamos. Muchas gracias. Gracias por este gran discurso. Y un tema muy relevante para el sindicalismo es el tema adquisitivo y de salarios. Para ello, le pido la presencia al secretario general de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México, COSEM, Óscar Moreno, nos acompañe para brindar su mensaje. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Elbert Hubbard. Quise empezar con esta cita, ya que es el mismo hombre extraordinario, el que lucha por el mejoramiento de la clase obrera, el que pelea por sus ideales y el que busca lo extraordinario en lo ordinario. Buenos días, compañeras y compañeros integrantes de la mesa de diálogo. Licenciado Marcelo Ebrard, bienvenido al sector de los trabajadores del país. Compañeras y compañeros, trabajadores, líderes sindicales de todas las organizaciones que hoy nos acompañan, medios de comunicación. Ya refería hace un ratito muy acertadamente el ingeniero Francisco Hernández Juárez, lo que generamos un grupo de sindicalistas preocupados por la unidad del movimiento de los trabajadores en México. El ser escuchados a raíz de un movimiento que se empezó a generar en el 2019, de una transformación en la reforma laboral a las leyes que hoy rigen la vida de los trabajadores, de los empresarios y de los sindicatos. Y esta parte creo que hoy podemos dar fruto de ello. Reconocer que el licenciado Marcelo Ebrard buscó un acercamiento con nosotros es de aplaudirse, porque finalmente hemos buscado que este gobierno nos escuche y nos cansamos de solicitar que nos atendieran. Y no hemos sido escuchados, quizá porque tengan miedo de que haya un movimiento fuerte, fortalecido y que hoy lo volvemos a ratificar. Yo agradezco su presencia y su participación y que pueda escuchar las inquietudes de una agenda que venimos manejando los sindicalistas de este país desde hace ya un poquito más de 4 años. Hoy me toca comentar sobre el tema del poder adquisitivo y el salario mínimo en México. No es una cuestión ajena a nosotros los sindicatos,
ya que no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que también tiene un impacto directo en la economía y el desarrollo del país. El poder adquisitivo es la capacidad de compra que tienen los trabajadores en relación con el nivel de precios de los bienes y servicios. También es un indicador de la calidad de vida que los trabajadores que generan a través de su trabajo para satisfacer sus necesidades básicas. En México hemos enfrentado desafíos persistentes en cuanto a mantener un poder adquisitivo adecuado para la población trabajadora, especialmente en relación con el salario mínimo. El salario mínimo es el monto más bajo que un empleador puede legalmente pagar a un trabajador por su labor. Es una medida fundamental para asegurar condiciones de trabajo justas y una vida digna para todos los empleados. Sin embargo, en nuestro país hemos sido testigos de que el salario mínimo muchas veces no cumple con su propósito, que es garantizar un estándar de vida adecuado, y a lo largo de los años ha habido una brecha preocupante entre el aumento de los precios y el incremento del salario mínimo, lo que da como resultado en la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores. Es por eso que nosotros, como representantes de los trabajadores, garantizamos siempre mediante un contrato colectivo de trabajo mejores condiciones y salarios superiores a los que establece la misma ley. Es por eso que nuestra lucha para mantener estas condiciones con los empleadores, para garantizar a nuestros representados un mayor poder de adquisición. Es imperativo que pongamos en marcha estrategias efectivas para abordar esta situación. En primer lugar, necesitamos un diálogo constructivo y colaborativo entre el gobierno, los sindicatos y las empresas, para poder establecer mejores condiciones, mayores oportunidades de empleo y un crecimiento a la fuente de ingresos de los trabajadores. Además, debemos de fortalecer la posición de los sindicatos y de los trabajadores en la negociación de los contratos laborales, porque los sindicatos desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos laborales y en la búsqueda de salarios justos. Es esencial fomentar en un entorno el que los sindicatos puedan operar de manera transparente y representar efectivamente los intereses de los trabajadores. También es de una suma importancia y no podemos perder de vista la informalidad del empleo. Muchos trabajadores en México se encuentran en empleos informales, lo que a menudo resulta en condiciones laborales precarias y salarios bajos. Proporcionar incentivos para formalizar el empleo y brindar protecciones laborales adecuadas a esos trabajadores es esencial para elevar el estándar de vida de miles de familias. En resumen, el poder adquisitivo y el salario mínimo son cuestiones que no podemos pasar en alto. Necesitamos un enfoque integral que involucre a todas las partes interesadas, gobierno, sindicatos, empresas y la sociedad en su conjunto. La mejora del poder adquisitivo de los trabajadores no solo beneficiará a ellos y sus familias, sino que también contribuirá a la economía y más fuerte y equitativa en México. Tomemos acción ahora para construir un futuro en el que todos los trabajadores gocen de salarios dignos y justos y donde el poder adquisitivo sea una realidad para todos. Juntos podemos hacer la diferencia y lograr un México más próspero y equitativo para todos sus habitantes. Muchas gracias. Gracias. A continuación, se abordará un tema relevante para nuestro país, que es la seguridad social, a cargo del secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, Rodolfo González Guzmán.
Me es muy grato saludarles a todas y todos esta tarde en que llevamos a cabo este diálogo importante. ¿Saben quiénes estamos aquí? Los que sí existimos, los que hemos movido a este país al progreso. Estamos la clase trabajadora, que parece ser invisible para muchas administraciones, pero estamos aquí con este diálogo que vamos a realizar con nuestro compañero Marcelo Ebrard Casaubon, y me atrevo a decirle compañero porque todos los que construimos este país somos compañeros. Para nosotros es sumamente importante que se sepa que la Mesa para el Diálogo Sindical, en donde convergemos varias confederaciones de trabajadores y sindicatos nacionales y sindicatos y asociaciones de trabajadoras y trabajadores, llevamos este diálogo precisamente para escuchar la propuesta, el proyecto, el ideario de quien va a encabezar una candidatura como aspirante en un futuro para la presidencia de la República. Y lo más importante es que cuando va a llegar un nuevo presidente a la República, es necesario que sepa cuáles son las políticas públicas que son necesarias para el país: la salud, la seguridad, la educación, las finanzas, la inversión para el capital extranjero y nacional que detona en el empleo para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Este diálogo que encabezamos y que tuvo a bien licenciado Marcelo Ebrard Casaubon se cifra en que nosotros estamos haciendo un planteamiento como clase trabajadora que requerimos de un gran sistema de salud para el país. Necesitamos reconstruir lo que se ha destruido. Existía un instituto para la salud, se quitó, se echó a andar un nuevo instituto de salud, tampoco funcionó, y ahora debe ser el Instituto Mexicano del Seguro Social el que lleve a cabo este tramo para la seguridad social de la gente no asegurada, del seguro bienestar. Pero tenemos una grave problemática, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social, patrimonio de la clase trabajadora y creado tripartitamente, porque está constituido con las cuotas patronales, con la cuota obrera y una mínima parte de la cuota del Estado. Este instituto, que sirvió de columna vertebral para la defensa en esta pandemia del COVID, todos los hospitales o la mayor parte de los hospitales del IMSS fueron reconvertidos en hospitales COVID. ¿Qué nos trajo como consecuencia esto? Que las consultas externas se frenaron, se difirieron las cirugías, se difirieron los estudios clínicos y hubo un gran retraso en la compra de medicamentos. Lo que requerimos ahora es que el Instituto Mexicano del Seguro Social vuelva a tener un gran sistema de distribución en el reparto de los medicamentos, que las compras vuelvan a ser consolidadas, que no se compre en partes. También requerimos que lleguen los medicamentos a todos los lados de la República. También que las compras que se hagan sean a través de licitaciones, que no sean asignaciones directas, porque entonces caemos en una opacidad. Esto es muy importante para nosotros, que el Instituto Mexicano del Seguro Social vuelva a tener la eficiencia y la eficacia, porque muchas veces no es culpa de nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Si no tienen los implementos, si no hay mantenimiento en los quirófanos, si no hay mantenimiento en los elevadores, si no hay mantenimiento en toda la infraestructura del Seguro Social, no pueden dar una mejor atención médica. Necesitamos también la contratación de médicos especialistas para el tercer nivel, porque no es posible que contratemos a otros médicos de fuera cuando aquí en México tenemos un gran potencial de jóvenes universitarios, médicos y médicas que están egresando con la esperanza de encontrar una plaza para servirle a las instituciones mexicanas. Quiero concluir comentando que para nosotros es muy importante
que el Instituto Mexicano del Seguro Social siga siendo una piedra angular. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a cerca de 70 millones de derechohabientes, con una aportación de 21.8 cotizantes, siempre ha sido una institución ejemplar para América Latina. Y tenemos que regresar a lo mismo, pero también, compañero Marcelo, crear nuevamente este Instituto de Seguridad Social, porque el artículo 4 de la Constitución dice que el gobierno está obligado a dar salud a los trabajadores. Recordemos que como dijera Salvador Allende, a mayor enfermedad, mayor pobreza, y a mayor pobreza, mayor enfermedad. Entonces se requiere que exista una gran infraestructura de salud para todas y todos los mexicanos. No nos equivoquemos y no confundamos. El IMSS Bienestar solamente pretende dar atención en primer nivel. Es decir, que no va a haber cirugías y no va a haber tercer nivel, que son las especialidades. Entonces, ¿cuál va a ser la atención que les va a dar a los a los trabajadores a los trabajadores que no cotizan, a los no cotizantes? Solamente me resta para concluir que no hay corporativismo, que también quede muy claro. Nosotros, compañero, vamos a llevar a nuestras asambleas, a los senos de nuestras organizaciones sindicales, la propuesta de usted de alcanzar la presidencia de la República, su ideario, su programa, y qué bueno que estos diálogos se hagan repetidamente, porque forman parte del artículo 26 de la Constitución, que cualquier gobernante tiene que crear para crear un plan de gobierno, tiene que consultar a la sociedad en todos sus segmentos, y que nuevamente pueda regresar la rectoría del Estado para generar esas políticas públicas eficientes. Concluyo con una frase de Bertolt Brecht: para que el mal triunfe, solo falta que los buenos no hagamos nada. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Cuevas, quien hablará sobre el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y el desempleo. Adelante. Muy bien. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Señor licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, bienvenido a esta reunión. Hemos venido trabajando hace tiempo esta mesa de diálogo entre todas las organizaciones sindicales aquí presentes. Y bueno, hemos tenido mucha comunicación, pero también hemos logrado cosas importantes. Hemos logrado que a través de la unidad, cuando se puso medio difícil lo de las vacaciones dignas, ahí fuimos a la Cámara, ahí tomamos un poco la Cámara y bueno, nos hicieron caso y al final salieron las vacaciones dignas. Y eso es algo bien importante que ha logrado esta mesa de diálogo. Hemos tenido un 1 de mayo importante, un 1 de mayo que la verdad que bueno, quedó el Zócalo todavía insuficiente porque en las calles aledañas ahí estaban compañeras y compañeros que no pudieron llegar al Zócalo porque estaba lleno. Y ahí hubo demandas importantes de los que participaron y que bueno, es un encargo de las compañeras y compañeros trabajadores. Este 1 de mayo se demostró, los que estuvimos ahí, como dijo Rodolfo, bueno, pues ahí estuvimos los que representamos a la clase trabajadora de este país tan querido que es nuestro México. Y también este diálogo, esta mesa de diálogo viene impulsando la Ley Federal del Trabajo para que se cumpla en sus pilares importantes, como es el nuevo sistema de justicia laboral, la libertad sindical, la democracia, la transparencia
y la rendición de cuentas. En este sistema todos estamos aprendiendo todavía. ¿Por qué? Porque los jueces no conocen bien el tema laboral y están aprendiendo. Y esto va encaminado a que esta ley en algunos temas tiene que perfeccionarse como todas las leyes. Y eso aquí las compañeras y compañeros lo conocen. ¿Para qué? Para que realmente sirva esta ley a las trabajadoras y los trabajadores, que no se cuarte ningún derecho que ya está establecido en el artículo 123. Así pues que nosotros somos impulsores de esta nueva Ley Federal de Trabajo y tiene que ser perfectible y tiene que perfeccionarse, porque allí en la Cámara de Diputados tenemos que estar atentos porque hay iniciativas de también tener un aguinaldo digno y la jornada, que es una demanda de hace muchos años, la jornada de 40 horas, y estamos muy atentos y seguramente que si algo se atraviesa, pues hay que volver a la Cámara, compañeras y compañeros, para que nos hagan caso. Así que bueno, esta es la mesa de diálogo. También, licenciado, fíjese que las compañeras y compañeros nos han encargado, ¿verdad?, de manifestar que nosotros estamos muy de acuerdo en pagar impuestos, como dice la Constitución, en el artículo 31, fracción cuarta. Y bueno, lo hacemos y somos cautivos. Y bueno, datos de la Secretaría de Hacienda, el año pasado la clase trabajadora aportó más de 1 billón de pesos de impuestos. Y esto, pues, es importante para el erario. Pero también, pues, dice la Constitución que los impuestos deben ser proporcional y equitativa. Y aquí, bueno, pues hace falta que haya equidad para los impuestos, porque ahora se pagan impuestos por todo, compañeras y compañeros y señores licenciados, pagamos impuestos por todo. Pagamos impuestos, bueno, por los salarios. Se aumenta el salario, sube el impuesto. Las horas extras pagan impuesto. La prima dominical paga impuesto. La prima vacacional paga impuesto. El PTU paga impuesto. Todo se paga impuesto. Y también el colmo, cuando se liquida una compañera o un compañero de su trabajo, también tiene que pagar impuestos. Y eso se tiene que corregir, ¿verdad? Porque es algo que pues, afecta a la clase trabajadora. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el salario se ha mejorado, y qué bueno, y lo aplaudimos, se ha mejorado el 90%. Mejorar bastante, pero bueno, así como están las cosas, pues se tiene que pagar más impuestos, y eso es algo que se tiene que revisar. Y bueno, pues tenemos una plataforma ahí que, bueno, pues hay una plataforma fiscal que no reconoce esta situación, lo que se convierte en altos índices, ¿verdad?, que provoca la informalidad, porque nadie quiere, pues, trabajar y que le quiten muchos impuestos. Entonces, bueno, eso es algo que, pues, provoca que la gente busque un trabajo informal y, bueno, pues ellos no cuentan con la seguridad social. Así que, bueno, el Coneval nos dice que para que lleguemos a la línea de bienestar familiar, las trabajadoras y los trabajadores deben de ganar por lo menos 17,000 pesos al mes. Pero bueno, ya los que ganan esa cantidad, pues tienen que pagar impuestos. Entonces, por lo tanto, ya no se alcanza la línea de bienestar. Y por eso es de que hace falta, señor licenciado, revisar esta ley, este ICR, ¿verdad?, para que sea, pues, equitativo de acuerdo a los ingresos. Y también el ICR dice que hay que pagar impuestos, pero también dice que el ICR, que ese impuesto servirá para apoyar a la gente más vulnerable, a la gente, en este caso, a la clase trabajadora, que muchos de ellos viven en la pobreza laboral, de acuerdo a lo que dice Coneval, ¿verdad?, que tenemos ahí que
cada 10 trabajadores viven en pobreza laboral, y eso es algo que pues solamente se va a resolver con mejores salarios, pero también que el impuesto sea más justo. Y de esta manera, ¿qué pasa si se deja de pagar estos impuestos? El trabajador recibe más dinero, crece la masa salarial, el trabajador compra, no se lleva el dinero al extranjero, lo ocupa aquí en México, compra más satisfactores y entonces pues el mercado interno se mejora y ese dinero que paga vuelve otra vez al erario. Es un círculo virtuoso y usted lo sabe, señor licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Así pues que es algo que nos han encargado las compañeras y compañeros, porque pues la verdad que ya nadie quiere trabajar horas extras. ¿Por qué? Porque trabajar horas extras le cuesta. ¿Cómo va a trabajar horas extras si me van a quitar una buena lana? Y entonces, bueno, pues ya no están de acuerdo en eso. Así que bueno, pues nosotros planteamos esto, ¿verdad? Lo estamos viendo también en la Cámara de Diputados. Un grupo de diputados nos ha pedido que presentemos una iniciativa y ya la tenemos y se la vamos a hacer llegar con el fin de que nos puedan apoyar. Ojalá que pues nos ayuden y si no, señor licenciado, pues lo tenga usted ahí presente, esta demanda de las trabajadoras y los trabajadores que se lo van a agradecer mucho. Y también pues recordando lo que dice la OIT, que nadie se quede atrás y eso es lo que tiene que hacer y lo que está haciendo esta mesa de diálogo, buscando que ninguna compañera, ningún compañero se quede atrás y que llegue, para que no se quede atrás, tiene que cumplirse con la línea de bienestar y esa línea de bienestar es algo que estamos luchando y que seguramente usted nos escucha y nos va a ayudar para lograr ese anhelo de las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciamos el mensaje del compañero Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC. A continuación, compañeras y compañeros, daremos inicio al segundo bloque de este encuentro, Desafíos del Sindicalismo para el Desarrollo del País, para lo cual le pedimos al compañero Carlos Hugo Morales, secretario general del STUNAM, nos obsequie su mensaje. Aspirante a la candidatura por su partido Morena, sea usted bienvenido a este encuentro con todas estas organizaciones sindicales presentes. La unidad ha sido un factor esencial para podernos encontrar el día de hoy. Hoy todas estas organizaciones que nos encontramos aquí hemos puesto en el centro un y a nosotros nos parece que hoy usted como aspirante a esta candidatura pudiera recobrar lo que se ha perdido en los últimos años. Uno de ellos es regresar al Estado de Derecho de este país. Y en eso va implícito la justicia social para todos y cada una de las y los trabajadores de este país. Y por eso nosotros como organización sindical del STUNAM hemos venido demandando una mejora para todos y cada una de las y los trabajadores universitarios, pero no nomás eso. Lo que tiene que estar en el centro, y usted bien lo sabe, señor licenciado, que un país independiente pasa necesariamente por educación
investigación de punta y una verdadera seguridad social. Y eso es lo que estamos demandándole el día de hoy como un verdadero compromiso en este encuentro con todas y cada una de las organizaciones sindicales, principalmente con sus trabajadoras y trabajadores de este país. No podemos estar ajenos al mandato que existe de aplicar el 8% en educación en este país. Y nosotros venimos demandando también un mayor presupuesto para la educación media y superior, pero no nomás para ella, desde la educación básica hasta la superior, ya que nosotros requerimos de mejores generaciones para este país en todo el ámbito, desde la educación hasta la salud. Como bien lo decía un compañero nuestro que me acaba de anteceder, tenemos los mejores médicos, los mejores maestros, pero lo que están pidiendo una verdadera justicia social para todos y cada uno de ellos. Y dentro de esta justicia social, ojalá dentro de sus propuestas y en este gran compromiso que usted pueda adquirir en estar ubicado en ese proyecto de nación que usted puede presentar como aspirante y como candidato a la presidencia de esta república, venimos a demandarle que justamente seamos tomados en cuenta todas y todos los trabajadores de este país, ya que hemos sido olvidados en estos últimos años por el gobierno actual. Es lo que venimos a pedir y exigir y a demandarle a usted poder ser incorporados en ese gran proyecto de nación para todas y todos los trabajadores de este país. No podemos estar ajenos a que la igualdad, la equidad de género, eliminar la violencia de género, mejorar las condiciones de vida de las mujeres, donde tengan mejores prestaciones en el apoyo a sus hijos. Queremos mejores guarderías, queremos más guarderías para nuestras compañeras trabajadoras, ya que ellas, su género no nomás implica ser trabajadoras, son madres, trabajadoras y amas de casa. Y hay una distinción totalmente distinta en relación al género masculino. Y por eso pedimos que en este proyecto que tenga usted de nación, la mujer juegue un papel mucho más importante en el beneficio de esta nación. Nosotros hemos venido demandando como eje central de esta mesa de diálogo y en este gran encuentro, queremos que dentro de ese proyecto de nación usted tenga la iniciativa de ir por la derogación de las sumas. Usted sabe muy bien que la unidad de medida es un perjuicio para todos y cada una de las y los trabajadores al momento de recibir sus pensiones, ya que lo que hemos venido demandando es que se aplique el salario mínimo para todos y cada uno de las compañeras y compañeros que se van a jubilar. Pedimos y exigimos a los gobiernos, y hoy podemos hacerlo a usted como aspirante a la presidencia, queremos recobrar la seguridad solidaria para todos y cada uno de los trabajadores de este país. No es justo que nuestras hijas y nuestros hijos, que van a ser las próximas generaciones de producción en este país, no se puedan jubilar y se vayan por las afores. Es lo peor que puede hacer un país, de no generar las condiciones para las próximas generaciones, que son nuestras hijas y nuestros hijos, en una mejor condición de vida y de trabajo. Y por último, ojalá usted pueda llevar como iniciativa constitucional donde el uso de la inteligencia artificial, así como la sistematización de los servicios a través de las tecnologías, no sean una competencia desleal para todas y todos los trabajadores de este país. Esa iniciativa tiene que garantizar el empleo para todas y todos los trabajadores de este país, ya que vamos y estamos enfrentando
este cambio con las tecnologías, sistematización y la inteligencia artificial, ojo, una competencia desleal como ya se ha venido dando en los últimos años en las fábricas, donde los robots han venido reduciendo la participación de las y los trabajadores en este país. Y me parece que esta iniciativa que usted pudiera contemplar, donde no exista la competencia desleal para todas y todos los trabajadores de este país, será la garante de tener un empleo firme por los años de vida y de trabajo que ellos quieran desarrollar. Gracias, compañeras, compañeros. ¡Viva la mesa de diálogo sindical! ¡Vivan los trabajadores de este país! Gracias, compañeras, compañeros. Apreciamos el mensaje del licenciado Carlos Hugo Morales Morales. A continuación solicitamos la intervención del ingeniero del metro, columna vertebral de esta ciudad. Bienvenido. Me da mucho gusto saludar a todas y todos los obreros aquí presentes y saludar también y tomar en consideración que mínimo somos 20 millones de obreros en el país, que sumados con sus parejas ya somos 40 millones los que podemos determinar cualquier elección, por muy difícil que se presente. Yo aprovecho la presencia del licenciado Marcelo Ebrard, a quien saludo cordialmente, y formularle dos preguntas. Una relacionada con mi fuente de trabajo, que es el sistema de transporte colectivo. Y como es conocimiento de todas y todos aquí y a nivel general, el sistema de transporte colectivo Metro presenta una gran cantidad de anomalías en su operación, afectando sensiblemente la prestación del servicio a millones y a millones de usuarios diariamente. Y en la opinión de mis compañeras y compañeros trabajadores, es en el sentido de que en el próximo gobierno federal aporte el 70% y el gobierno de la Ciudad de México el 30% del presupuesto requerido para resolver de manera definitiva y de fondo la problemática del metro, independientemente del compromiso de ampliar las líneas ya existentes y la construcción de otras nuevas. Le solicito la opinión al señor licenciado Marcelo Ebrard. La segunda, sabemos que en la actualidad en el gobierno federal presumen a menudo los incrementos a los salarios mínimos acordados en el Tratado Libre de Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, sin tomar en cuenta las revisiones salariales contractuales del apartado A, y menos aún
los incrementos a los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, mismos que, valga señalar, son los más bajos de la historia. Como ejemplo, le proporciono algunos datos. Considerando el efecto inflacionario que se presentó durante los últimos 5 años, se muestran las siguientes tasas de aumento nominal, correspondientes a los siguientes rubros. Para los salarios mínimos es del 68.8% en 5 años. Para los trabajadores que se rigen por el apartado A, 34.7% en 5 años. Y para los que están en el apartado B, el 30.5% en 5 años. Eliminando el efecto inflacionario por los mismos 5 años, se muestran las siguientes tasas de aumento real en los rubros antes citados. A los salarios mínimos, 55.1%, igual al 11.02% anual. Para los trabajadores que se rigen por el apartado A, el incremento es del 9.79%, igual al 1.95% anual. Para los trabajadores del apartado B, el incremento ha sido del 6.09% por los 5 años, igual al 1.22% anual. Con esto quiero decir que no hubo atención por parte del gobierno federal hacia los trabajadores que se rigen por el apartado A y apartado B del artículo 123 constitucional. Yo le pregunto, señor licenciado, ¿estaría usted dispuesto en su momento a revisar este tema en beneficio de las y los trabajadores asalariados de nuestro país y que pagan puntualmente sus impuestos? Gracias por su respuesta y bienvenido nuevamente. Apreciamos el mensaje del ingeniero Fernando Espino Arévalo. A continuación solicitamos la participación del ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, compañeras y compañeros, estamos en un momento histórico en el que prevalece una profunda incertidumbre. Nuestro país está inmerso en un entorno complejo, pero finalmente actualmente la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente está siendo desafiada por el proyecto de expansión encabezada por China. Debido a esta circunstancia, nuestro principal socio comercial le está asignando a la región de Norteamérica un nuevo papel estratégico. En este proyecto, nuestro país puede convertirse en un socio comercial más fuerte y de mayor relevancia dentro de una región que, como la norteamericana, aspira a convertirse en la zona de mayor desarrollo humano y económico del mundo. Pero cumplir este reto implica resolver nuestros viejos y nuevos problemas. Particularmente, supone diseñar una serie de acciones que reduzcan las pronunciadas asimetrías que nos mantiene al margen del proceso de cambio de Canadá y Estados Unidos. De ahí que estemos planteando cambios legales y un diseño de políticas públicas que impulsen de manera planificada la expansión y el mejoramiento técnico del sector de las telecomunicaciones,
además de impulsar el desarrollo científico y tecnológico autónomo del país, por medio de la recuperación de la Rectoría del Estado, la aplicación rigurosa del artículo 6 constitucional, de un Plan Nacional de Banda Ancha, de un Plan Universal de Conectividad y de un programa para ampliar la Red Nacional de Telecomunicaciones, proyectos que se instrumentarían por medio de la creación de un gabinete de digitalización e innovación. Ello permitiría impulsar un paquete de políticas públicas para fomentar el desarrollo industrial y desplegar más y mejor infraestructura, lo que le dará lugar a un sistema que permitirá una inserción más favorable de nuestro país en la región de Norteamérica y en los mercados globalizados del resto del mundo. Por otra parte, a partir de la reforma constitucional en materia de justicia laboral en el mundo del trabajo, se abrió una gran oportunidad para generar una profunda transformación productiva y social que le dé sustento a este proceso. En efecto, la reforma nos permite que los trabajadores, a partir de su autonomía e independencia, superen el viejo sistema autoritario y anticompetitivo que aún prevalece en el ámbito laboral, dando lugar a nuevas relaciones sociales y de producción libres, democráticas, bilaterales y transparentes. Pero el pleno reconocimiento de los derechos humanos, laborales, el uso intensivo y regulado de las tecnologías y el mejoramiento de los ingresos y condiciones de trabajo en el marco de una justicia laboral expedita y eficaz, solo será posible si se permite que la reforma laboral llegue hasta sus últimas consecuencias. En ese contexto, la reubicación en México de aquellas empresas que integran las principales cadenas de producción y de suministro de Estados Unidos y otros países es una oportunidad para aplicar la nueva política de desarrollo industrial y laboral que permitirá revalorar y profesionalizar los puestos de trabajo, así como mejorar los salarios y las prestaciones de los trabajadores, abriendo paso a un nuevo modelo de desarrollo mucho más incluyente. El monto de inversiones que se espera asciende a $60,000 millones, lo que permitiría generar empleos e impulsar la asimilación y transferencia de aquellas tecnologías necesarias para dinamizar el desarrollo industrial y de servicios del país. Para resolver este reto es necesario promover el más amplio diálogo social e impulsar una participación más amplia de los sindicatos en la implementación del capítulo laboral del TECMEC. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, compartimos su interés por los nuevos desarrollos tecnológicos como eje de una etapa superior para el desarrollo nacional, así como su preocupación por impulsar la democracia participativa y el diálogo social. Es por ello que consideramos que a través de las instancias como el Consejo Económico y Social de Estado es posible construir la gobernabilidad democrática, fomentando la participación de la ciudadanía en el diseño e instrumentación de aquellas políticas públicas que necesitamos para iniciar un ciclo de crecimiento económico con desarrollo e inclusión social, tarea en la que esperamos coincidir con usted y con otras acciones sociales para beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del compañero Francisco Hernández Juárez. A continuación, el capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación. Bienvenido. Muy buenas tardes, compañeros todos trabajadores, canciller, compañeros sindicalistas. Me voy a permitir, antes de iniciar, cometer una pequeña indiscreción. Hace minutos previos a que pasáramos aquí, hay algo que de a de veras a mí me llegó. Dice el canciller esto: un gobierno de izquierda que no tome en cuenta a los trabajadores no es un gobierno de izquierda. Eso se lo agradezco como sindicalista.
Eso es muy importante para nosotros. La política pública en materia de aviación, usted la conoce. Usted es una persona apasionada de la aviación. Es imperante la necesidad de desarrollar y ampliar la cobertura de los servicios de transporte aéreo conforme a las necesidades nacionales, pero que garanticen la integración de las regiones del país y la conectividad multimodal. Es necesario que el transporte aéreo sea accesible a toda la sociedad. Es necesario que toda la conectividad aérea, que es dinero de todos los que estamos aquí, de toda la clase trabajadora, que hemos invertido en la infraestructura, y que ese dinero se quede aquí con nosotros, no se les dé a empresas extranjeras, que son las que en verdad vienen a saquear el país con el impuesto como el TUA, siendo México uno de los países que lo tiene más caro y las ganancias son para otros extranjeros y no se quedan en el desarrollo nacional. La industria aérea representa el 3.5% del Producto Interno Bruto, o representaba más de 1 millón de trabajos directos, o representaba casi 3 millones de trabajos indirectos, o representaba. ¿Por qué hablo de representaba? Porque ¿qué necesitamos, licenciado? ¿Qué necesitamos, canciller? En verdad que se tome al sector productivo de la aviación como un sector estratégico. Yo recuerdo muy bien uno de sus spots. La transformación debe contemplar todos los sectores para seguir creciendo. Y no solo los que ya se tienen. Nada más le cambiaría algo. Quitar lo que no sirve. Porque también para poder avanzar como país tenemos que reconocer que hay áreas de oportunidad y que hemos fallado, lo decía mi amigo Rodolfo muy claro con el tema del IMSS, INSABI y todo eso. Hay que reconocer que hemos hecho políticas, que se han hecho políticas públicas que no están siendo o no están dando el resultado correcto para en beneficio de las y los trabajadores del país, en beneficio de México. Para alcanzar estos objetivos, en realidad necesitamos un verdadero marco normativo actualizado que brinde certidumbre jurídica y que tenga la capacidad de actualización continua para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales. Yo pregunto, yo no lo voy a calificar. México lleva aproximadamente más de 2 años siendo degradado a categoría 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que México, el país de nosotros, la autoridad de nosotros, no cumple con los mínimos estándares. La autoridad. Estamos al grado de países, con todo respeto lo tengo que decir, de África media. Es la autoridad mexicana que la tenemos. Yo no lo estoy diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Eso está calificado. ¿Por qué estamos en ese lugar? Que llevamos 2 años no queriendo ver qué es lo que estamos haciendo, que no estamos haciendo bien. Cuando las cosas muy completa, muy clara, no le han preguntado, nunca se han acercado a preguntarle a los que hacemos el trabajo en México. Nunca se nos ha tomado en cuenta. Y las veces que se nos toma en cuenta, nos regañan o me regañan hasta mis compañeros por hablar fuerte. Pero ¿qué creen? No me voy a dejar. No me voy a dejar, voy a seguir igual. Se debe también garantizar la seguridad de la aviación. Contra todos estos actos de interferencia ilícita que vienen, el mundo está cambiando. La agresividad en los países está cambiando. Las medidas de interferencia con las nuevas tecnologías está cambiando. Se tienen que tener protocolos y la integración de órganos de seguridad del Estado mexicano, manteniendo la facilitación mediante la constante evaluación de estas amenazas y los compromisos, cumplir con los compromisos internacionales que tenemos como México,
Por eso, ese es uno de los principales problemas que tenemos por estar degradados, que no cumplimos con los compromisos internacionales. Deben generarse condiciones de competencia del sector para garantizar el acceso a los mercados nacionales e internacionales en unas mejores condiciones para el usuario, prestadores de servicio y necesidades nacionales, pero también donde se beneficie y de en verdad se fortalezca la libertad sindical, la libre asociación y el derecho de los trabajadores a escoger el contrato que queremos, nuestros representantes sindicales y cuáles son nuestros contratos colectivos de trabajo que requerimos, porque se nos tiene que tomar en cuenta como la base productiva del país, el motor del país. Si eso no se toma en cuenta, no hay reforma laboral, no hay un país de transformación y no hay un avance verdadero. Por último, quisiera dejar en claro algo, señor secretario, ex canciller. Para mí siempre va a ser canciller, siempre nos atendió a todo dar. Es más, ¿dónde está mi amiga Marta Delgado, que también siempre nos recibía a todo dar? La infraestructura adecuada para las necesidades del sector deben de determinarse a través de un estudio de infraestructura ya instalada y el desarrollo conforme al Programa Nacional de Desarrollo. Debemos de cumplir una vez más con estos convenios internacionales. No hay actividad en todo el mundo que esté más regulada internacionalmente que el sector de la aviación. Si queremos nosotros como México aislarnos de esto, ahí están las consecuencias que tenemos con una autoridad que nos tiene degradados y que hemos perdido de productividad más de 4,000 millones de dólares en el último año por estar degradados. Cuando el mercado económico en la aviación más importante del mundo, que es el de México y Estados Unidos, el más importante del mundo, hemos perdido la participación casi 20 puntos porcentuales para dárselo a las compañías extranjeras. Y por último, le reitero mi agradecimiento porque en los momentos más oscuros del cabotaje, a través de la subsecretaria Marta Delgado, que por aquí la ve, gran amiga mía, nos recibió los documentos. Y también quiero dejar en claro algo. Lo he platicado con mis amigos mineros, defenderemos este país desde el subsuelo hasta la estratosfera, porque México es de los mexicanos. Muchas gracias. Apreciamos el mensaje del capitán Humberto Gualángeles y solicitamos a la compañera Imelda Jiménez Méndez, en representación del compañero Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Minero, nos obsequie un mensaje. Con su permiso, licenciado Marcelo Ebrard, con el permiso de todo este honorable presidium, que la verdad para mí es un honor estar tan cerca de todos estos líderes sindicales que tienen una gran experiencia y que nos enseñan a los nuevos líderes sindicalistas, pero sobre todo, la verdad me da un honor y un orgullo estar aquí, acompañada de toda la clase trabajadora del país. Un aplauso para todos ustedes, compañeros, la verdad. Licenciado Marcelo Ebrard, quiero dirigirme a usted por conducto de nuestro senador, el licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Antes de venir para acá me encargó mucho que le diera un abrazo, que le dijera que le da mucho gusto que usted y un agradecimiento que venga a escucharnos y que venga a conocer la problemática verdadera de toda la clase obrera. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Mire, pues platicando con las bases, con la clase obrera y todo eso, porque la verdad el tema que hoy nos tocó aquí exponer, que es los desafíos que tenemos los sindicalistas, pues los sindicalistas tenemos una vocación que la verdad nos convierte en los conductos
para venirle a decir todo lo que está sintiendo en este momento la clase trabajadora del país, que es muy cierto que hemos caminado y hemos avanzado en estos años de gobierno, pero la verdad nos inquieta mucho y la verdad tenemos muchas desconfianzas, pero que son válidas. Entonces queremos decirle que uno de los primeros desafíos que estuvimos ahí platicando y viendo con la base trabajadora es que tenemos muchas ganas de que si usted toma las riendas del país, en su vocabulario y en su andar tenga una agenda laboral para todos los trabajadores. Ese es uno. Quiero que sepa que usted nos transmite confianza, porque sabemos que usted tiene ideas transformadoras y claras, y que generan muchas actividades encaminadas para construir un país mejor. Eso lo sabemos y lo valoramos. Pero también quiero que sepa que estamos en una situación donde nunca han sido justicias y que hemos tenido acciones equitativas, donde el trabajador no ha tenido la igualdad y mucho menos el respeto a sus derechos laborales. Hemos luchado mucho para que eso sea posible. Entonces, creo que usted puede crear oportunidades para una mejor calidad de vida, para la clase trabajadora y para nuestras familias. También nos gustaría mucho que de la mano implementáramos la reforma laboral, pero que sea verdadera, que sea aplicable y que también no simulemos. Ese es un compromiso de todos nosotros, que no simulemos que somos sindicatos responsables, cuando muchas veces seguimos hablando y haciendo acciones a espaldas de los trabajadores. Sabemos que los que estamos aquí estamos comprometidos y queremos que nos conozca de esa forma. Somos sindicatos que somos partidarios del voto libre y secreto, trabajamos con mucha unidad y hacemos valer el respeto a la libertad sindical, que eso es lo más importante. Escuchamos las decisiones de los trabajadores. Esos son algunos desafíos que estuvimos ahí, pero mire, le voy a decir una cosa, licenciado Marcelo Ebrard, y es una realidad de nosotros los sindicalistas. No solo tenemos desafíos, sino que también venimos arrastrando muchas deudas con la clase trabajadora. Le voy a comentar algunas que tenemos nosotros como sindicato minero. Nosotros tenemos 3 huelgas que tienen 16 años con todas las familias y que no se ha hecho justicia. Entonces es una deuda que el senador ha buscado los medios y todo, pero ¿qué cree? Que nos hemos topado con organismos que se declaran incompetentes. Más allá de un reclamo, porque sabemos que hemos avanzado, eso lo tenemos que salvar. Hemos avanzado, hemos caminado, pero cuando usted forme su equipo, queremos pedirle que les transmita el valor y la importancia que usted nos da a los obreros. Eso queremos pedirle, porque teniendo eso, se lo juro que van a encaminarse las cosas. Ya para retirarme y terminar, valoro mucho lo que está usted haciendo, valoramos mucho los mineros. El senador lo comprende, lo ve y nos transmite a nosotros como trabajadores mineros que se necesita una persona para llevar las riendas del país como usted. Y no me quiero ir sin decir algo que es para todas las mujeres, para todas nosotras. No nada más necesitamos una igualdad de derechos, necesitamos las mismas ventajas. Esa es una cosa que necesitamos porque nos estamos capacitando, estamos aprendiendo y estamos trabajando con ustedes haciendo un trabajo en equipo. Pero también necesitamos que ustedes sepan que esto no es solo un problema de mujeres, sino también de los hombres. Muchas gracias, un abrazo para todos, mucho éxito en sus trabajos. Apreciamos el mensaje de nuestros compañeros mineros.
de la licenciada Jocabet Galindo Diego, secretaria general del SUTNAFIN. Por favor, compañera. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Agradecemos el espacio y, por supuesto, saludar con mucho afecto al compañero Marcelo Ebrard, a las diferentes centrales de trabajadoras y trabajadores que aquí nos acompañan y, por supuesto, a la prensa. En el SUTNAFIN, siendo un sindicato de la banca de desarrollo, estamos conscientes del papel que juega la banca pública en el desarrollo económico y social del país a través de financiamientos a empresas, a emprendedores. Llegamos a sectores como el energético, la vivienda, la infraestructura, el agricultor, y también el exportador, entre muchos otros. Fomentamos la inversión a través de programas y esquemas de apoyo mediante garantías, asesorías técnicas y capacitación. Impulsamos la innovación a través del financiamiento a proyectos de investigación y creación de plataformas en apoyo a emprendedores. Además, fortalece al sector financiero con la inclusión de intermediarios financieros bancarios y no bancarios con el fin de llegar a más regiones del país. Durante casi 90 años, las y los trabajadores de este importante sector hemos sido testigos del papel fundamental que desempeña la banca de desarrollo en el país y hemos sumado esfuerzos para impulsar el crecimiento económico de México. Hoy vivimos en una nueva realidad, en nuevas condiciones tecnológicas y financieras que nos enfrentan nuevos retos que debemos tomar como clase trabajadora. Los modelos de financiamiento deben de reinventarse, deben haber un análisis de impacto social, de desarrollo económico, el impacto de las tasas de interés ofertadas, nuevos productos y esquemas de financiamiento que sean atractivos y susceptibles para las empresas de todos los sectores a nivel nacional. Hoy en día la banca de desarrollo no llega a todas las regiones del país. Se deben encontrar los mecanismos que nos permitan acercarnos a los territorios en donde la banca comercial no tiene alcance. Hoy no basta con otorgar constancias de capacitación empresarial, necesitamos colocar créditos que permitan reactivar la economía y generar más y mejores empleos. Lamentamos que la banca de desarrollo haya sido abandonada durante esta administración y más durante la pandemia por COVID-19, en donde no fue aprovechado su potencial para dispersar los recursos con el fin de sobrellevar el paro productivo provocado por esta emergencia sanitaria, además de abandonar su papel como instrumento de política económica del gobierno federal. Las autoridades de la banca de desarrollo, en especial de Nacional Financiera y Bancomex, han emprendido una injusta persecución contra las representaciones sindicales con una serie de actos arbitrarios. Esta situación se agravó hasta el punto de intentar despojarnos de nuestra sede sindical, nos impiden el acceso a las instalaciones y hemos sido privados de prestaciones laborales por el simple hecho de hacer nuestro trabajo, que es representar y defender los derechos laborales de las y los trabajadores. La actitud soberbia y arrogante de los directivos de NAFIN y Bancomex ha transcedido a los medios de comunicación e incluso ha llegado más de una ocasión a la conferencia mañanera, donde el presidente López Obrador instruyó a las Secretarías del Trabajo y Gobernación a hacerse cargo, sin que hasta el día de hoy haya habido cambio de la situación. Vemos con preocupación, compañeras, compañeros y querido compañero Ebrard, que los directivos desdeñen no más la libertad sindical consagrada en nuestras leyes, sino nuestra participación en cumplir los objetivos de los bancos de desarrollo. Estimado compañero Ebrard, le deseamos mucho éxito en la contienda por ser el candidato a la presidencia. Por favor, no se olvide de las y los trabajadores. Usted sabe mejor que nadie que sin trabajadores no puede haber cuarta transformación. Esperamos que por el bien de la banca pública y del país, los directivos rectifiquen estas acciones. Siempre hemos estado dispuestos a caminar del lado de las autoridades financieras. Reafirmamos nuestro compromiso de aportar nuestros conocimientos y experiencia de los cientos de trabajadoras y trabajadores que conformamos la banca de desarrollo, que lejos de generar un gasto para el gobierno, somos generadores de recursos que de la mano de políticas públicas efectivas, seguras y seguros estamos, que podemos alcanzar la transformación que tanto necesita el país. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de nuestra compañera Jocabet Galindo Diego. A continuación, solicitamos la participación del licenciado
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos, amigas, todos sindicalistas. Es un gusto, en verdad, estar en un recinto como este, donde toda la clase trabajadora del país está representada por todos los aquí presentes. Es un gusto también tener la oportunidad de estar frente al licenciado Marcelo Ebrard, pues precandidato a ocupar la presidencia de la República, y quiero hacer mención cuando yo era estudiante hace allá algunos años, en donde tuve la oportunidad también de participar en un evento, en un candidato, por cierto, priista, en el que yo le preguntaba desde la tribuna que si él era candidato del monopolio político o era producto de las exigencias del pueblo, y le pedí que me contestara el hombre y no el político. Me contestó el político, por cierto. Digo que era el candidato de su partido, el partido que había ganado las grandes mayorías. Y aquí, como ustedes han escuchado, pues hemos planteado una serie de problemas que aquejan a todas las organizaciones sindicales que representamos y que somos los representantes de todos los trabajadores del país, de cerca de más de 20 millones de trabajadores. Y a través de esta cuarta transformación, de la cual pues el licenciado Marcelo Ebrard fue de los fundadores de esta cuarta transformación y parte importante para que esta cuarta transformación de nuestro país se esté dando, pero que no ha concluido. Apenas, diría yo, apenas empieza. Se han puesto las bases de la transformación, de la cuarta transformación. Y me da mucho gusto que los precandidatos que hoy existen por el Partido Morena sean gentes capaces, gentes con experiencia, gentes comprometidos con el país, que han demostrado a través de los diferentes puestos que han ocupado de administración en el país, pues han sido gente que ha sabido resolverlos, como es, en este caso, el licenciado Marcelo Ebrard. Y bueno, hace un rato comentábamos de la famosa reforma laboral, que cómo nos iba, y ya lo mencionaron aquí algunos compañeros, la reforma laboral que pues en la forma y en las palabras se escucha muy bonito, la democratización del mundo del trabajo. Se dio con la mejor intención, pero que no ha llegado a la culminación de ese verdadero espíritu del que se trata para llegar a esa libertad sindical, para llegar a que a los trabajadores se les haga justicia a través de los tribunales que hoy existen. Se ha demostrado incapacidad, se ha demostrado que no hay la experiencia ni hay la disposición para dar una resolución que sea justa y en favor de los trabajadores cuando así lo sea. Las agresiones hacia las organizaciones sindicales se están dando, como el caso de la compañera Jocabet, que acaba de hacer uso de la palabra en su sindicato, la compañera Adriana en Subnotimex, que tiene más de 3 años de huelga, nosotros en el Nacional Monte de Piedad, que tenemos más de 5 años luchando con un grupo empresarial que es el que ha dirigido una institución que tiene 248 años y que fue creada para ayudar a las clases más vulnerables. Sin embargo, pues la ambición de esa gente ha querido transformar al Nacional Monte de Piedad en una empresa con fines de lucro. Los trabajadores, las representaciones sindicales que hemos vivido a través de nuestra permanencia como trabajadores en esta institución y que ha logrado pues apoyar a más de 1.200.000 usuarios con más de 10 millones de operaciones al año, con préstamos de más de 25,000 millones de pesos para la sociedad que tanto lo necesita y evitar la usura de toda esa gente que se ha tratado de aprovechar pues de la necesidad
de las clases más desprotegidas. Estamos en una lucha permanente, tenemos ya 3 revisiones de contrato que no ha sido posible darle los incrementos salariales, que nuestros salarios casi llegan ya o nos alcanzan ya a los salarios mínimos, cuando tenemos grandes responsabilidades de manejar 25,000 millones de pesos los trabajadores. Pero bueno, seguiremos nuestra lucha jurídica hasta los alcances que se nos den y seguiremos la lucha permanente de todas y todos los trabajadores hasta lograr el triunfo. Muchas gracias, señor licenciado, por la invitación y sea usted bienvenido a estas organizaciones sindicales. Compañeras y compañeros, hemos escuchado de voz de nuestros dirigentes muchas de las grandes demandas de los trabajadores, así como algunas de sus propuestas. Queremos decirle a los comités ejecutivos, muchos delegados departamentales, en representación de las organizaciones. Les solicitamos tenga la gentileza de dar respuesta a estos planteamientos. Gracias. Compañeros, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí. Les agradezco esta oportunidad y que estemos conversando y estemos intercambiando los temas que importan al sector obrero, a la clase obrera de México, nada más y nada menos. Ya de suyo es muy importante tener este evento el día de hoy, porque uno se preguntaría, bueno, pues ¿dónde está la voz de los trabajadores, de las trabajadoras de México? En este proceso, estamos dentro de un proceso, como ustedes saben, que culmina la semana entrante con una encuesta. Aprovecho para explicárselos a ustedes, comentarles qué avances hay. Esta encuesta se va a llevar a cabo del día 28 al día 3 de septiembre, 28 de agosto, próximo lunes, faltan 5 días. Y por primera vez se va a consultar a través de una encuesta individualizada, con una boleta, nosotros así lo planteamos y lo aceptó la dirigencia del partido, que con una boleta en un voto secreto, cada quien elija o ponga quién debe encabezar los trabajos de Morena este año y el año que entra representarnos en la contienda presidencial, o sea que es un asunto mayor. Dado que Morena tiene hoy la preferencia mayor en todas las encuestas que conocemos, pues es una decisión que puedes estar definiendo la semana que entra, los próximos 7 años, porque el año que entra ya es campaña, los próximos, o 6 años y medio, los próximos 6 años y medio de México. Es importante que eso esté claro, por eso es muy oportuno este diálogo que tenemos el día de hoy. Ahora, ¿en qué pienso yo que estamos de acuerdo? Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas de las que aquí se dijeron. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con lo que dijo Fernando Espino respecto a que no se aumentaron los salarios. Sí se aumentaron, el salario mínimo tiene el aumento más importante. O podríamos no estar de acuerdo sobre lo que se aseguró aquí respecto a la actitud del gobierno en relación a diversas representaciones sindicales. Pero a ver, ¿por qué no partimos de algo? ¿En qué punto estamos? Y luego veamos en qué estamos de acuerdo para los años que siguen. Ustedes obtuvieron una victoria estratégica mayor como representación de las y los trabajadores cuando se cambió la ley laboral. Es decir, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores de México, es un gran éxito que ustedes deben asumirlo como propio. ¿Por qué? Porque la debilidad sindical que se prohijó en México, más de 30 años, el socavamiento de la fuerza de los sindicatos, a lo que llevó es a un estancamiento salarial en nuestro país, que ustedes lo pueden ver muy claramente en una gráfica de los últimos años, no estoy diciendo algo desconocido. Entonces, esa reforma laboral ha sido una gran conquista, un gran avance, pienso yo,
porque va a fortalecer la representación de los trabajadores. Y eso va a traer consigo pues, lo que ustedes acaban de escuchar hoy, que las diferentes causas que las trabajadoras y trabajadores les interesan puedan tener éxito. Estratégicamente México abandonó un modelo económico basado en la contención salarial. Esa es otra gran victoria de ustedes y de todo el movimiento obrero. Toda la estrategia mexicana durante muchos años fue la contención salarial para hacer crecer la inversión. Esa fue la tesis. Los salarios mínimos estuvieron congelados. El incremento real fue nulo en muchísimos años. Entonces, que se haya abandonado ese modelo para asumir un modelo de crecimiento económico basado en el aumento de la participación del trabajo dentro de la riqueza nacional es una gran victoria para ustedes. Ahí es donde estamos, es el punto de partida. ¿Qué sigue entonces? Se abandonó ese modelo. Ahora estamos en otra etapa. Ya se dijo aquí, hay avances y hay cosas que se tienen que revisar desde su punto de vista muy legítimo. Pero el rumbo debe ser en favor de que este proceso continúe. ¿Qué es lo primero en lo que estaríamos de acuerdo? Tiene que seguir el aumento de la participación del trabajo dentro de la riqueza nacional. Viene una etapa para México, los próximos 10, 15 años, de crecimiento económico. ¿Por qué? También se mencionó en esta tribuna. Francisco lo mencionó y varios otros compañeros. Porque hay un bono geopolítico. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Un bono geopolítico. Van a decir, Marcelo le pone nombre a todo muy complejo. Explico qué es. No es que sea el nearshoring o friendly shoring, sino cuál es la matriz geopolítica del mundo que vamos a vivir todos los que estamos aquí, esta generación. ¿Cuál es? La disputa entre China y los Estados Unidos. Con por ahí el crecimiento de otras potencias. Ayer, por ejemplo, la India logró alunizar su primera nave, no sé si les pasó esa noticia hoy en la mañana, que pone en relieve la emergencia de nuevas potencias. La India va a desplazar en estos 10 años la importancia de la mayor parte de los países de Europa en la economía global. Ya hoy es el octavo socio comercial de México. Y el que hayan colocado una nave en la Luna no es más que una muestra, que por cierto hay que felicitarles, del avance que están logrando. Entonces, en ese mundo geopolítico nuevo, en donde hay una rivalidad muy grande, México va a jugar un papel muy relevante. ¿Y ese papel cuál va a ser? Bueno, como Estados Unidos ya decidió relocalizar una parte importantísima de su actividad económica que estaba en Asia y la va a traer a Norteamérica, por cierto, no cualquier tipo de economía, la economía más sofisticada. O sea, lo que van a traer son, ¿qué? Semiconductores, procesos complejos, todo lo que tiene densidad tecnológica relevante va a llegar a México en estos 10 años, si actuamos con resolución y eficacia. Entonces, si vamos a tener un escenario de aumento del crecimiento económico o del impacto económico de nuevos empleos, de nueva inversión, ¿cómo debe ser? ¿En qué se difiere esto de lo que se plantea respecto a lo anterior, hasta el año 2018? Pues que la base, ese bono geopolítico actúa en favor nuestro. Nuestra política debe ser que el salario sea cada vez mayor y mejor. Nuestra política debe ser la expansión de la seguridad en el trabajo. Nuestra política debe ser el aumento de la participación del trabajo en la riqueza nacional. Ese es el eje. Eso es lo que hoy hace la diferencia si estás en un campo o estás en otro campo. En la visión conservadora esto no debe ser así. O sea, no hay una política deliberada del Estado por aumentar la participación del trabajo. En la visión progresista tiene que ser una parte sustantiva. Quiero explicarlo así porque hay que tenerlo claro. Estos son los años que vienen.
La segunda consideración que yo haría es, entonces, ¿cuál es el rol de la representación de los trabajadores? O de las y los trabajadores. Partiendo de la base de que ya se tiene una reforma laboral que, por cierto, es de las más avanzadas del mundo, en la ley actual de México. Entonces, ¿cuál debe ser el papel de la representación sindical de las trabajadoras y los trabajadores? Yo pensaría, y me propongo, y así lo pienso, que debe haber un consejo permanente en el que participe el movimiento obrero, igual que el sector privado, y que ahí se debe discutir obligatoriamente la política fiscal del país, porque aquí se mencionó por Isaías algunas posibles reformas fiscales, y no solo en el ámbito del secretario de Hacienda. O dicho de otra forma, tener un acuerdo importante de fondo de qué es lo que vamos a promulgar en materia de impuestos y en qué se va a aplicar. Esto no necesariamente es muy popular en algunas esferas tradicionalmente, pero yo pienso que es indispensable lograrlo así. Es decir, que estos próximos 10 años, si vamos a tener crecimiento, estemos de acuerdo en cómo vamos a distribuir ese crecimiento. ¿Para qué lo vamos a tener? Porque el crecimiento por sí no es desarrollo, son dos cosas distintas. El desarrollo es la dimensión social de la economía y debe ser la meta. Pero para alcanzar esa meta necesitamos que la representación de las trabajadoras y los trabajadores esté ahí, de manera permanente y contundente, no ocasional. Bueno, implica sentarse en una mesa y debatir y discutir, pero finalmente llegar a acuerdos, ¿no? Ponernos de acuerdo. Muchas de las cuestiones que aquí acabo de escuchar podrían resolverse en el seno de ese consejo. Cuando fui jefe de gobierno lo impulsé. Se estableció la representación permanente al menos de 7 sindicatos en ese consejo y se estableció la consulta obligatoria para mucho de lo que acabo de decir. Entonces pienso que es algo que podemos llevar a cabo de manera conjunta. De hecho, todos lo mencionaron, todas y todos, como uno de los puntos a atender. También se requiere establecer algunas de las iniciativas que el movimiento obrero ha venido planteando en esta nueva etapa de la Cuarta Transformación, porque también se dijo aquí, y bien, la Cuarta Transformación tiene un cimiento muy sólido, sí, pero hay que construir los siguientes pisos. Y en esa construcción de los siguientes pisos se quiere y se debe tener la participación del movimiento obrero de México, como un aliado permanente. ¿Por qué? Pues porque hay una alianza estratégica. Si se está planteando que en nuestro país se reduzca drásticamente la pobreza, ¿cuál es la causa principal que nos motiva? Si queremos que en nuestro país haya mayor participación del trabajo, como ya lo expliqué, que al aumento de la productividad corresponda el aumento del salario, pues entonces somos aliados estratégicos en lo que queremos lograr. Veo además otra causa que aquí fue externada, propuesta. Respecto a la igualdad sustantiva, que es la igualdad de género. La compañera lo planteó, tú también lo mencionaste, hubo varias menciones. Pues yo pienso que uno de los campos principales en donde tenemos que luchar por esto, que es cerrar la brecha que hoy tenemos, participación, por ejemplo, en la población económicamente activa, las mujeres están en 30 y tantos %, deberían estar en 50. ¿Dónde están las demás mujeres? En cuidados, en actividades que no tienen remuneración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues un sistema nacional de cuidados para que las mujeres puedan participar y ser parte de nuestra población económicamente activa, en igualdad de géneros. Pienso también que tenemos que respaldar, se plantea un programa, el siguiente programa social o los siguientes programas sociales decisivos para la Cuarta Transformación. Yo identifico 2 claramente. Uno, el respaldar a las mujeres que mantienen a su familia solas.
que son 1/3 de los hogares del país. Así como le dimos un apoyo económico a los jóvenes, por supuesto, a los adultos mayores, porque es justo, porque es un país en donde las pensiones no alcanzaban más que un pequeño porcentaje. La pensión universal suplió eso, es otra de las grandes causas de los movimientos obreros y de los trabajadores en todo el mundo. Bueno, ahora lo tenemos que hacer en lo que hace a las mujeres que mantienen sus familias, solas. Vamos a ver eso. Otro de los programas sociales importantes, pues extender el seguro de desempleo que iniciamos en la Ciudad de México. Iniciamos ya hace muchos años, hagámoslo nacional, el seguro de desempleo, que todas y todos los trabajadores tengan ese derecho. Compañeras, compañeros, hay que hacer muchas cosas juntos. De todo lo que yo aquí escuché y de lo que me hicieron favor de entregarme por parte de todas las diferentes instituciones sindicales que hoy se externaron aquí sus puntos de vista. Revisar las famosas sumas también. Otro problemón que está actuando en contra de los intereses de los trabajadores. Eso lo tenemos que modificar sí o sí. Hay que hacerlo ¿cómo? Pues juntos. Vamos a hacerlo. Yo lo que les quiero proponer es más que otra cosa, compartirles a ustedes mi visión sobre la estrategia del movimiento del que formamos parte. Tenemos que construir una alianza poderosa con las y los trabajadores de México para que la prosperidad que venga sea una prosperidad justa y progresiva. Que el trabajo aumente su participación. Que la pobreza se desplome. Coneval acaba de publicar que son 8 millones de personas que salieron de la pobreza. Solo ese mérito haría que se justificara la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno. Eso no había pasado nunca, ¿eh? 8 millones con todo y la pandemia. 8 millones, casi la población que México tenía cuando se independizó de España. Pero ¿qué tal si los próximos 10 años logramos reducir la pobreza en 15 millones? Si no tenemos pandemia, si tenemos pandemia pues tendrán que ser menos, pero esperemos que no. ¿Qué tal si a buena parte de las y los trabajadores de México se les puede garantizar su nivel de vida y su seguridad laboral? ¿Qué tal si abatimos la brecha de género? ¿Qué tal si logramos que se instale en México no el modelo maquilador, sino empresas de alto valor tecnológico y México aumenta el valor de su economía y sus ingresos y sus potencialidades? ¿Qué tal si actuamos todos los días para respaldar la libertad sindical, para respaldar la voz de las y los trabajadores? ¿Y qué tal si todos los días nos podemos sentar en una mesa para empezar a resolver lo que ustedes plantearon el día de hoy? Aquí hubo muchas propuestas. Ahorita escuché yo, enlisté 17 propuestas de política nacional. No me referiré a todas, pero en muchas de ellas estaría de acuerdo en lo que ustedes plantean y supongo que buena parte de la opinión pública también les respaldaría. Que el metro necesita apoyo federal, sin duda. De hecho, en casi la mayor parte de los países del mundo, el metro es federal, no es local. Entonces, de que va a tener que haber participación, de acuerdo. En lo que se dijo de revisar las tasas impositivas para horas extras y otras, de acuerdo, se puede hacer también. En lo que se planteó de la recuperación de la categoría 1, yo creo que va a ser pronto que se va a recuperar, pero que se tenga un diálogo con ustedes, pues por supuesto. Por eso digo que somos aliados. Así debería ser. Entonces, solo mencioné algunas, hay muchas propuestas que tomé nota ahorita, cosa que les agradezco que las planteen y sobre todo yo me voy muy contento de ver lo vigoroso de la voz del Movimiento Obrero de México. Y cuenten conmigo, por favor, pase lo que pase en la encuesta. Gracias.